Sí, Señor, el Señor se ha levantado. Gracias, Señor, porque tú te has levantado, Señor, y también, Señor, en esa bendición hemos venido presentando estas ofrendas, los diezmos que han traído tu pueblo, Señor. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, recíbelas, amén. Así puede tomar su lugar y los adolescentes, los jovencitos pueden ir a la parte de atrás con la maestra Miskim, que les va a dar su clase. Los domingos le estamos ofreciendo una clase a los adolescentes en inglés por medio de Miskim, para que así ellos aprendan más y más de la palabra de Dios. Y los demás se quedan aquí. Bienvenidos sean a todos. Ya Marvin les dio la bienvenida. Bienvenido Rudy, y con tu esposa, tu familia. Fuimos el jueves a visitarlo y aquí están, fieles, ¿verdad?, al Señor en lo que prometieron, estar aquí, y aquí están. Pues les damos la bienvenida y siéntanse cómodos. Vamos de lleno a la palabra de Dios directamente, ¿verdad? De lleno, ya que estamos a tiempo exacto para escuchar palabra de Dios, después de haber escuchado o darle alabanzas a nuestro Dios, darle adoración a nuestro Señor. Ahora vamos a escuchar palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar por medio de su palabra y por medio de este instrumento que soy yo aquí delante de ustedes y delante de Dios. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y podamos entender el mensaje que Dios nos quiere hablar. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, que nos has traído a este lugar y que es tu propósito, Señor, de que escuchemos tu palabra y que de una manera especial, Padre, podamos recibir lo que tú tienes para nosotros de tu palabra, del mensaje, que podamos recibirlo y que con gozo, Padre Celestial, lo pongamos en práctica. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta tarde de uno de los atributos de Dios, que es la paciencia. El viernes estuvimos hablando de un atributo de Dios, porque Dios tiene muchos atributos, como estuvimos hablando el viernes. Y Dios tiene muchos atributos. Dios es amor, Dios es misericordioso, que de eso estuvimos hablando el viernes, de la misericordia de Dios. Dios tiene amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios tiene muchos atributos. Y vamos a hablar en esta tarde de la paciencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es paciente para con nosotros? Porque en realidad el hombre a estas alturas, así como está la humanidad, depravada, desviada de los caminos de Dios, pues Dios ha tenido paciencia para con nosotros, para con este mundo, porque Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que creamos en Él, que lo recibamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. La paciencia es otro de los atributos, como dije hace un momento, de Dios. Y los cristianos debemos también abrazar ese atributo de Dios. Porque la paciencia es muy necesaria en este caminar, según Hebreos capítulo 10, versículo 36. Si leemos ese versículo, lo pones en la pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como dice ahí empezando el versículo, es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia en el cristiano, en cada uno de nosotros. Porque sin paciencia no podemos llegar hasta el final, no podemos llegar a la meta. Acuérdese que este caminar en el Señor no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, es de toda una vida. Ya una vez que ponemos la mano en el arado, como dice Jesucristo, no somos dignos ni siquiera de ver hacia atrás. Entonces es un caminar de toda una vida y se requiere paciencia para llegar hasta el final. Ya sea que el Señor nos lleve cuando, ¿verdad?, si morimos antes de que Él venga, estamos esperando su venida. Ya sea que muramos y nos vayamos con el Señor, porque estamos en la gracia, estamos en sus manos. Pero esperamos la venida de Cristo, que si estamos vivos nos vamos con Él,
cuando Dios levante la iglesia. Entonces es un caminar de toda una vida y se requiere paciencia. Por eso muchos han vuelto atrás, muchos se han ido atrás y no tienen paciencia en el camino del Señor. ¿Cuántas personas usted ha conocido y hemos conocido que empezaron y ya están otra vez fuera de los caminos de Dios? Porque no tuvieron paciencia. Vinieron las pruebas, vinieron las luchas, vinieron las tormentas, las tempestades que le vienen a los cristianos, pruebas de diferentes formas que a veces se levantan contra uno, porque tenemos un enemigo, el diablo, que no quiere que seamos salvos. Y cuando se levantan los problemas, las circunstancias difíciles para este caminar, pues muchos vuelven atrás y no tienen paciencia para soportar las pruebas. Pero tenemos que tener paciencia. Y ya a este mensaje yo le puse por título El Dios de la paciencia, porque de eso vamos a estar hablando, de la paciencia de Dios. Y ese versículo lo saqué de Romanos capítulo 15, versículo 5. Si usted lo ve ahí en su Biblia o en la pantalla, eso es lo que dice ese versículo de Romanos capítulo 15. Dice ahí: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. De ahí saqué el título, El Dios de la paciencia, dando a entender este versículo, iniciando este versículo, que Dios tiene paciencia, que la paciencia viene de Dios. Y si Dios tiene paciencia, Dios nos ha dado paciencia a nosotros, para que sigamos en sus caminos, para que no nos salgamos del camino de Dios. Se requiere paciencia. Ya que usted ha creído al Señor, ya que usted ha venido a la salvación, no debe de pensar que si el Señor no viene en este año, que si el Señor no viene en el otro año, usted no debe tener planes de irse al mundo otra vez, porque ya el enemigo está ganando ventaja. Porque ya esos pensamientos no son de Dios, esos pensamientos son de una persona de doble ánimo. Entonces el caminar del cristiano es una decisión firme de que uno ha tomado y que uno no va a volver atrás. Ya sé que el Señor se tarde 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, los años que sean, pero que cuando el Señor venga nos encuentre siendo fieles a Él, nos encuentre fieles viviendo su palabra en sus caminos y seamos levantados. De lo contrario, los que se han vuelto atrás se van a quedar avergonzados cuando el Señor venga, porque van a decir: tuve la oportunidad de ser salvo y dejé los caminos de Dios y me aparté y ahora me quedé en la gran tribulación. Que no nos suceda eso a nosotros, porque este caminar se requiere paciencia. Paciencia según la Biblia, yo estuve buscando en el Google, paciencia según la Biblia es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Es la virtud de quienes saben sufrir y toleran las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Ese es lo que significa la paciencia, que todos debemos tener. Todo cristiano debe tener paciencia. De lo contrario, si no tenemos paciencia, no vamos a llegar a ningún lado, porque como le digo, este caminar es de toda una vida. ¿Cuántos años vamos a estar en este mundo? No lo sabemos. Sean los años que sean, si llegamos a ancianitos, la paciencia tiene que estar con nosotros, aún en nuestra vejez. Aunque estemos ya en una cama, postrados en una cama, en los últimos instantes, ahí tenemos que tener paciencia, confiando en Dios. Que si el Señor viene estando nosotros en esa cama, en ese dolor, en esa aflicción, que si el Señor viene nos va a levantar de esa cama. Y si no, pues si ahí morimos hasta el final,
nuestra confianza va a estar en el Señor. Así debe ser la paciencia. Hemos sabido de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que han pasado la eternidad y en sus últimos momentos no han negado la fe. Eso es tener paciencia. Porque en su dolor, en su aflicción, podría negar la fe y decir, ¿de qué me sirve creer en Dios si miran la condición en la cual estoy? Pero la fe en Jesucristo ha sido firme en ellos y han sabido con paciencia soportar las pruebas hasta el último instante de su vida. Y ellos son ejemplo a nosotros, para que nosotros sigamos también su ejemplo y que algún día, si el Señor se tarda, podemos estar en esos instantes, en los últimos instantes de nuestra vida, confiando en Dios, con paciencia, creyendo en que el Señor puede levantarnos en ese momento. ¿Dónde podemos nosotros ver la paciencia de Dios en la Biblia? Vamos ahora a la historia. Hay muchos pasajes que narran la paciencia de Dios, pero solo vamos a ir a algunos de ellos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Y después de ahí vamos a ir a Génesis para confirmar lo que el apóstol Pedro dice allí en su epístola. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 19, el 20, perdón. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí está el apóstol Pablo recordando de que así el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a salvar esta humanidad. Y dice que en los tiempos de Noé, con paciencia Dios esperaba, mientras Noé preparaba el arca, Dios con paciencia preparaba, viendo a Noé preparar el arca, y Dios esperó 120 años, esperando que la gente de ese tiempo se arrepintiera. Desde que Dios le dijo a Noé, prepara un arca porque voy a traer un diluvio, desde que habló con él y le dio la orden, de ahí en adelante pasaron 120 años. Él duró preparando el arca 120 años porque era un arca gigante. Y con todas las medidas y con todo el material que le dijo que la hiciera, lo hizo. Y se tardó 120 años. Y en esos 120 años la humanidad de ese tiempo no se arrepintió de sus pecados. Ahora vayamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3, para hablar de lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vemos en ese versículo 3 que dice que serán sus días 120 años. No que el hombre iba a durar 120 años de vida, hablando de los hombres en general, sino que le iba a dar 120 años para que se arrepintiera. Porque después de que Noé salió del arca con su familia y se multiplicaron, duraron cientos de años todavía de vida los que nacían de los descendientes de Noé. Duraron, si usted ve la genealogía, usted se va a dar cuenta que duraron cientos de años todavía. Y morían y duraban siglos. Pero aquí está hablando que 120 años les dio para que se arrepintieran. 120 años a una generación mala y perversa, yo pienso que era mucha la paciencia de Dios para soportar la maldad de ellos. 120 años viendo sus maldades, porque no era gente buena, no era gente
digamos, como la que todavía vemos ahora, que hay gente buena todavía, aunque hay mucha gente mala en la actualidad. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, que todos los designios del hombre y todos los pensamientos era de continuo al mal. Y solamente Noé y su familia, en realidad solamente Noé era el único que Dios vio justo en la tierra, y por él salvó a su familia. Pero toda la humanidad de ese tiempo, toda esa generación, dice que los pensamientos de ellos eran de continuo al mal, desde el pequeño hasta el anciano. Era gente mala y perversa. ¿Y usted cree que Dios, 120 años, no era paciencia? ¿No era la paciencia de Dios esperando que se arrepintieran? Claro que sí. Es como ahora Jesucristo, después de que Jesucristo pagó el precio en la cruz, ya van más de 2000 años y Dios sigue teniendo paciencia para que se arrepienta la humanidad. Eso es paciencia. Y Dios nos muestra su paciencia para que nosotros también tengamos paciencia los unos para con los otros y tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesaria la paciencia en el cristiano. Si vamos a los versículos de Génesis de ese mismo capítulo, versículos 5 y 6, nos vamos a dar cuenta de la condición del hombre. Por eso digo que Dios tuvo mucha paciencia para esa generación, porque les dio 120 años todavía después de que vio cómo estaba su corazón. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Usted se imagina a Dios con un dolor en su corazón por 120 años. ¿Usted no cree que eso era paciencia? Teniendo un dolor en su corazón viendo las maldades. Es como que tú tienes a tu hijo o tu hija y a ti te duele que tu hijo o tu hija sea malo, sea perverso y que sea corrupto y todo lo que es el pecado. Claro que le duele a una persona o a su padre ver a su hijo así. Pues a Dios le dolió ver a su creación así. Mala, perversa, que entre ellos eran depravados unos con otros. Y Dios se arrepintió y le dolía en su corazón. Y 120 años estuvo con ese dolor de corazón, con paciencia, esperando a que Noé construyera el arca para ver si algunos se salvaban. Y solamente fueron salvos él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eso es tener paciencia. Eso es la paciencia de Dios. Y tenemos que aprender de Dios a ser pacientes también. Nosotros, la iglesia. Dice el versículo 3 que les iba a dar 120 años de lo que acabamos de mencionar. Y ya estuvimos hablando del versículo 5 y versículo 6. Y en ese tiempo el arca era la salvación. En ese tiempo el arca que se construyó era la salvación para esa generación de Noé. Pero ahora en esta gracia, el arca de salvación es Jesucristo. Y Dios sigue con mucha paciencia esperando que toda esta generación mala se arrepienta y venga a los pies de Cristo en arrepentimiento, porque Dios quiere salvar a toda la humanidad, como dice 2 de Pedro 3:9. El arca de salvación ahora es Jesucristo. Él es el arca de salvación. Todo aquel que viene a Él, todo aquel que se arrepiente, lo acepta como su Salvador, entra en el arca de salvación. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como Dios en los tiempos de Noé esperaba con paciencia que se arrepintieran y entraran en el arca cuando fuera terminada, así ahora en estos días, Jesucristo, que tipifica el arca de salvación, Dios sigue esperando que el hombre se arrepienta, que el hombre y la mujer se arrepienta, aceptándolo como Salvador, como su Señor, y que no perezca, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se vaya a la eternidad sin salvación, porque a la vez que morimos, ya no hay salvación después. El que muere sin Cristo y se pierde, ya nadie lo puede sacar del infierno. Ya no hay oración que
que Dios pueda escuchar, que Dios pueda hacer caso para sacar a alguien del infierno. Ya no hay nada que se pueda hacer. La salvación es ahora, la oportunidad de ser salvos es ahora. Tanto para nosotros orar por alguien que está vivo, pidiendo a Dios misericordia para que lo salve, como las personas entiendan que tienen que venir al arrepentimiento para ser salvas. Porque Jesucristo es ahora el arca de salvación. Y Dios sigue con paciencia. Dios sigue teniendo paciencia. No sabemos hasta cuándo. Solamente la palabra de Dios dice que el tiempo es corto. Desde que se escribió la Biblia, las epístolas, dicen los apóstoles en sus escrituras, el tiempo es corto. Basta pues que nosotros dejemos hacer las cosas malas que hacíamos y vengamos al arrepentimiento y ahora le sirvamos a Dios en su camino, en este caminar. Entonces, sigue Dios teniendo paciencia de la iglesia, sigue Dios teniendo paciencia con este pueblo, con este mundo, y tenemos nosotros que aprender de Él. Cuando Dios por medio de Moisés sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, este es otro ejemplo que vamos a ver. Anduvieron 40 años vagando por el desierto, quejándose y murmurando de Moisés y de Dios. Y Dios con paciencia esperaba que el pueblo se arrepintiera y creyera en Él, porque la promesa de Dios para su pueblo fue llevarlos a una tierra que fluyera leche y miel. El capítulo 10 de 1 Corintios narra la historia del pueblo de Dios en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11. Sabemos que Dios sacó a su pueblo de Egipto, que estaba esclavizado por 430 años. Por medio de Moisés, sacó a su pueblo con mano poderosa y lo llevó por el desierto, prometiéndoles llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde iban a ser prosperados. Pero en esa tierra estaban los cananeos, los jebuseos, los amorreos y toda estos pueblos paganos que irritaron a Dios con sus culturas y con sus rituales. Y Dios les prometió que les iba a dar esa tierra, pero tenían que echar fuera a toda esa gente que estaba en esa tierra, que no se merecían estar en una tierra tan buena que fluía leche y miel. Por eso Dios les dijo, van a tener que vencer a esos que me irritan, a esos que viven en ese lugar, en esas tierras, porque la bendición es para ustedes. Yo los he sacado con mano poderosa de Egipto por medio de Moisés, pero ustedes van a tener que pelear para apoderarse de esas tierras. Y tuvieron que hacer guerra. Hasta que al final, por medio de Josué, entraron a la tierra prometida, porque ya Moisés había muerto. Y esos 40 años que en realidad no eran como en una semana podían llegar a la tierra prometida. Desde que salieron, desde que cruzaron el Mar Rojo, no era un trayecto de 40 años, era un trayecto de a lo mejor una semana. Los teólogos, los que analizan bien las escrituras y los, ¿cómo se dice? Sí que analizan toda la trayectoria de un lugar a otro, los mapas, saben que en pocos días podían haber llegado. Pero ¿qué hizo Dios? Dios quería probarlos para ver si en su corazón se habían arrepentido, en sus corazones, de todas las maldades que mientras estaban en Egipto se olvidaron de Dios, y a ver si su corazón era sincero para con Dios, y a ver si en verdad le creían a Dios. Aún viendo todas las maravillas y todos los milagros que Dios hacía, con todo y eso no le creyeron. Y por eso Dios los trajo por 40 años en el desierto dando vueltas. Murieron muchos en el desierto porque su corazón seguía incrédulo y obstinado, y muchos quedaron en el desierto postrados. Y solamente los hijos de los que salieron de Egipto, los que nacieron en el desierto, solamente los hijos llegaron a la tierra prometida, a la cual Dios les prometió a sus padres que les daría. No pudieron llegar los padres por incrédulos, por murmuradores, por quejumbrosos, y se quedaron en el camino. No tuvieron paciencia en realidad en ese caminar. Ese caminar del desierto es el caminar del cristiano para nosotros. Haz de cuenta que el mundo es un desierto.
Hay un canto que así dice, el mundo es un desierto, y no sé qué más dice, que no me la sé, pero me vino. El mundo es un desierto y nosotros estamos en este mundo yendo a la tierra de Canaán hasta que el Señor venga, todo el resto de nuestra vida. Entonces la paciencia es muy necesaria, como dijimos en el versículo capítulo 10 de Hebreos. Es muy necesaria la paciencia porque si no, no la vamos a hacer, nos quedamos a medio camino. Y vamos allá a 1 Corintios, ya lo tienen en su Biblia, del 1 al 11, donde narra la historia de en el desierto, el pueblo de Dios en el desierto, y cómo eran, y por qué quedaron postrados en el desierto. Versículo 1 de capítulo 10 de 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que les sucedió a ellos, lo que está en la Biblia, y aquí solamente está narrando lo que sucedió en el desierto, a esa generación. Pero para que usted tenga más información, usted puede ir a la Biblia en el libro de Deuteronomios, en el libro de Números. Usted se va a dar cuenta que esos dos libros hablan específicamente lo que estuvo pasando en el desierto. Cosas que sucedieron y lo que hacían y cómo murmuraban y se quejaban siempre de Moisés. Y claro, al quejarse de Moisés se quejaban de Dios, porque Dios era el que guiaba a Moisés. Por eso dice que los más de ellos quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos allá quedó postrada, allá la enterraron, porque no se agradó Dios, porque no tuvieron paciencia. Querían algo y lo exigían. Tenían hambre y exigían que les dieran carne, que les dieran comida. Dios les mandó el maná, que cada mañana amanecía ese maná en el campo y lo iban a recoger y de ahí comían. Era alimento del cielo que Dios les mandaba. Se quejaban de que tenían sed y que iban a morir de sed. Y Dios, había una roca que los seguía, dice ahí estos versículos, y la roca era Cristo. Era símbolo de Cristo. Y de esa roca la golpeaba Moisés y salía agua. Pero cuando le dijo la última vez, háblale a la roca para que les dé agua al pueblo, él la golpeó y desobedeció, y fue por eso que no entró a la tierra prometida, porque desobedeció a la voz de Dios. No hizo lo que le dijo, la golpeó en vez de hablarle. Por eso nosotros tenemos que estar bien consagrados a Dios, viviendo en santidad, y tener el oído bien afinado para cuando Dios nos dice que no hagamos algo y si lo hacemos nosotros y le desobedecemos, podemos pagar las consecuencias. Tenemos nosotros que estar bien seguros cuando Dios nos habla y cuando nos dice no hagas esto, no hagas aquello, porque si desobedecemos, pagamos las consecuencias. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Desobedeció a Dios y no entró a la tierra prometida porque golpeó a la roca, cosa que Dios no le dijo que hiciera. Pues ahí vemos que esto que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto fue ejemplo para nosotros. Entonces, a Dios no se agrada de gente así, de gente quejumbrosa,
de gente murmuradora, Dios no se agrada. Porque así como en el desierto murmuraban, así muchos cristianos murmuran y se quejan en este caminar y Dios no se agrada de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos agradecidos y que si Dios nos ha sacado del mundo, de las tinieblas y nos ha traído a su luz, es para ser agradecidos con Dios. Porque por su misericordia, como estamos hablando el viernes, es que nosotros somos salvos. Porque Él nos sacó del mundo para salvarnos. Y Él no quiere que vivamos una vida quejándonos, murmurando los unos con los otros, ni con Dios, porque eso no es saludable para nosotros. Él quiere que siempre estemos agradecidos, que seamos personas honestas y que siempre estemos con un corazón ferviente sirviendo a Dios, creyéndole a Dios, creyendo su palabra, para que algún día estemos con Él en esa patria celestial. Vemos pues la paciencia de Dios manifestada en estos dos ejemplos, en la generación de Noé y en el desierto, Dios llevando a su pueblo por medio de Moisés, como acabamos de leer. Vemos esos dos ejemplos que dije que les iba a traer de la paciencia de Dios. Vemos ahí la paciencia de Dios manifestada en esos dos ejemplos. Y ahora vamos a estar aprendiendo de la paciencia que debemos de tener nosotros, porque ya Dios mostró su paciencia. Ya vimos la paciencia de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros también tengamos paciencia, tanto los unos para con los otros, y que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Basados en estos dos ejemplos, hablando de la paciencia de Dios, podemos entender que así como Dios es paciente, quiere que nosotros, la iglesia, seamos pacientes en nuestro caminar con Él. Como dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Si lo pones en la pantalla. La otra vez dije que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, versículo 1, pero era el versículo 2. Pero vamos a leer aquí el versículo 1 y luego el 2. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 1, donde dice, por tanto dice que nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante es la carrera de toda una vida, como dije al principio. Y dice Dios que la corramos con paciencia. No queramos correr. Esta no es una carrera de 100 metros como por ahí, ¿verdad? Las Olimpiadas. No es una carrera de hay que llegar pronto. Es una carrera de paciencia. Porque el final está largo, hermanos. Tú quieres llegar pronto a la meta, te vas a cansar. Y vas a decir no. Te vas a desanimar. Y muchos se cansan, muchos se desaniman y se van atrás. ¿Cómo es correr con paciencia? Es confiando en Dios día con día. Es que nuestra confianza está en Dios día con día. Un día a la vez. El otro día me dijo alguien, dice, es que yo tengo tantas cosas, tengo tantos proyectos, tengo el trabajo y tengo cosas en la iglesia y tengo muchos proyectos que se me juntaron. Dice, y me estoy estresando. Yo le dije, mira, tómalo con paciencia un día a la vez. Porque sí, yo sé, dice, pero es que estoy pensando en todos los proyectos. Sí, le digo, pero un día a la vez. Primero piensa en lo más pronto y luego lo demás, los que sigue, pero un día a la vez. Porque a veces queremos hacer todas las cosas rápido y cada cosa tiene su tiempo. Y cada cosa en su tiempo. Y por eso mucha gente se estresa. Porque tiene tantos proyectos y los quiere hacer pronto y rápido y fácil y no. Tenemos que un día a la vez
confiando en Dios, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes. Porque si no lo hacemos con paciencia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a cansar y no vamos a llegar al final. Entonces, la paciencia tiene que estar en nosotros siempre, porque hay que correrla con paciencia esta carrera. Dice que nos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay muchos que quieren correr la paciencia con pecados y con pesos en ellos, y no la van a hacer porque el peso del pecado y las cosas que ellos están practicando que no le agradan a Dios, ese peso no los va a dejar correr con paciencia y se van a cansar rápido. Por eso un día a la vez, hermanos, con paciencia tenemos que seguir este caminar. El otro día les dije que yo no me preocupo tanto por las cosas de la iglesia, por el hecho de que si yo me preocupo de todos los problemas que todos tenemos, entonces yo me he hecho una carga muy fuerte, muy pesada. Y voy a vivir estresado y puede ser que hasta me dé un patatús, como lo dicen por ahí. ¿Y entonces de qué va a servir este caminar? Entonces tengo que tomar las cosas con calma. Tengo que tomar las cosas confiando en Dios. Decir, bueno, cada quien tiene problemas, todos tenemos problemas. Y yo no quisiera solucionar los problemas de todos, pero no podemos porque aquel que resuelve problemas es Dios. ¿Pero qué podemos hacer? Orar. Orar. Y eso es lo que hacemos nosotros, oramos. Dice el apóstol Pablo que nosotros llevemos las cargas los unos de los otros. Pues dice, pero cada quien llevará su propia carga. Al decir que llevamos las cargas los unos de los otros, es que oremos los unos por los otros. Cuando alguien tiene un problema fuerte, pues claro que nos duele y en lo que podamos ayudar, podemos ayudar. Pero la mejor ayuda es la oración. Pidiéndole a Dios que Dios le dé fortaleza, le ayude a seguir con esa carga, o si no, que el Señor le quite esa carga, le aliviane la carga, y con la oración es como nosotros podemos ayudar. Es lo único que podemos hacer en la iglesia, al menos que sea algo financiero, que sea algo que podamos financieramente ayudar, pues claro, podemos ayudar. Si es que hay que reunir una ofrenda porque alguien está pasando algo económicamente fuerte, pero hay cosas que no lo resuelve el dinero. Solamente la oración y la confianza en Dios. Problemas familiares, problemas personales, solamente la oración. Entonces, eso es lo que podemos hacer todos, orar los unos por los otros. Dijo Jesús en Lucas capítulo 21 y versículo 19, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque ahí Jesucristo está hablando ya de su venida. Y antes de esos versículos dice que vamos a pasar por momentos difíciles, persecuciones, vamos a pasar por tribulaciones. Pero ya al final ese versículo 19 de ese capítulo dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dando a entender que la paciencia es la que puede ayudar a nuestra alma a ser salva. Porque de lo que se trata es de salvar nuestra alma. Esta es la carrera que todos tenemos, salvar nuestra alma. Es algo personal que todos debemos de hacer. Nos podemos ayudar los unos a los otros espiritualmente, en lo que podamos, en la oración, pero somos responsables cada quien de nuestra alma, porque ya Dios nos dio las herramientas, ya nos dio el manual que es la Biblia, para saber nosotros lidiar en este caminar, para que esta alma sea salva. Pues la paciencia es una de las herramientas que todos debemos de tener, porque con ella nuestras almas pueden ser salvas, con paciencia. El apóstol Pablo da ejemplo de su ministerio y habla de la paciencia en 2 Corintios capítulo 6 versículos 3 y 4. Él habla de la paciencia que en su ministerio tiene que tener, y así también todos los ministros tenemos que tener paciencia, porque una persona, un pastor, un ministro que no tiene paciencia, no la va a hacer en el ministerio. Por eso la paciencia es indispensable en todos, especialmente en un ministro, en un pastor o en los líderes.
Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El 4. Antes bien, nos recomendamos a nosotros como ministros de Dios en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dice, nos recomendamos a nosotros en mucha paciencia. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido paciencia en su ministerio, no hubiera escrito las cartas que escribió. No habíamos de ser bendecidos nosotros con todas las, creo que 13 epístolas escribió. Y en sus epístolas vemos la paciencia de él y cómo nos aconseja. Y cómo dice, yo pasé por esto, pasé por lo otro, pasé por aquello, yo pasé por todo lo que todo cristiano puede pasar en esta vida. Y con paciencia. Al final, en el 2 Timoteo, al final dice, he ganado, ¿cómo dice? He llegado a la meta, he corrido la carrera, por lo cual se me queda reservada la corona que Dios tiene para mí y para todo aquel que también llega a la meta, ¿verdad? Eso no lo tengo en la lista. Pero al final, en 2 Timoteo, él está hablando del final de su carrera. Y diciendo, bueno, Timoteo, ha terminado mi carrera. Ha terminado mi ministerio. Pero él nos dejó todas estas cartas, todas estas epístolas, para que nosotros, con su ejemplo, podamos seguir sus pisadas, así como dijo él, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. También el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versos 22, habla de la paciencia, que es uno del fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y después sigue diciendo el 23, para terminar. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero en el 22 dice que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia es un fruto que debemos de tener como hijos de Dios, que viene del Espíritu Santo. Por eso, como desde el principio de esta enseñanza, les dije que necesitamos la paciencia. Todo cristiano necesita la paciencia, porque es un fruto que debemos de tener, aparte de los demás. Debemos de tener amor, el gozo, la paz, pero la paciencia es indispensable. Debemos de ser benignos, bondadosos y fe. Tenemos que tener fe siempre, la fe siempre tiene que estar firme en nosotros. Y los demás frutos. Pero la paciencia, si tenemos todos los demás frutos, si tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, pero si se nos acaba la paciencia, se nos acaba todos los demás. Porque ¿qué pasa? Si tú en este caminar tienes amor, tienes gozo, tienes paz, eres benigno, eres bondadoso, tienes fe, por un tiempo y después te cansas, después la paciencia no tienes paciencia y te desesperas, vas a echar abajo todos los demás. Vas a echar abajo el amor, la paz. No vas a tener amor, no vas a tener gozo, no vas a tener bondad. ¿Por qué? Porque la paciencia une también a todos los demás frutos. Entonces la paciencia es muy importante. ¿De qué nos sirve tener paz, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Si solo va a ser por un tiempo. Si después vamos a dejar a Dios porque no tuvimos paciencia. Como dice Jesucristo, van a decir, este empezó y no terminó la obra. Y van a hacer burla de nosotros. ¿Qué van a decir cuando andemos por allá en el mundo pecando? Mira, tú eras un cristiano que eras ferviente y ahora estás en el mundo, disfrutando del mundo, participando del mundo. ¿Dónde quedó tu fe? Pues fue por la paciencia, que no tuvo paciencia esa persona y se apartó de Dios. Le faltó la paciencia. Tuvo los demás frutos mientras estuvo en el caminar, en el camino de Dios, tuvo los demás frutos, pero al final la paciencia se le agotó y le falló y se fue de nuevo a pecar.
El apóstol Pablo en la segunda de Timoteo también menciona a algunos que lo dejaron, ya al final de la carta. Y había uno que se llamaba Demas, que lo menciona en otras cartas. Y Demas lo dejó porque se fue al mundo. Dice, y Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica, dice, amando más este mundo. Y así como Demas, se cansó Demas. Demas, el que era compañero de milicia del apóstol Pablo, se cansó, no tuvo paciencia y se fue al mundo. Se fue, dice, a Tesalónica, porque amó más al mundo y dejó la fe en Jesucristo. Pues hay muchos Demas que dejan a Dios, dejan el camino del Señor y se van al mundo porque les llama más la atención el mundo por causa de no tener paciencia. Demas un tiempo tuvo con paciencia, con amor, sirviendo a Dios, pero una vez se le agotó la paciencia y se fue al mundo como cualquier mundano, como si no hubiera conocido a Cristo. Lastimosamente eso pasa con muchos. Por eso tenemos que orar los unos para con los otros, porque la paciencia nos puede fallar a cualquiera de nosotros. La paciencia es un fruto y cada uno de nosotros debemos de conservarlo. Cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más inmaduro hasta el más maduro, debemos de tener paciencia. La vamos a necesitar en este caminar hasta que el Señor venga. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Si vamos ahora, bueno, aquí escribís, la paciencia incluye en el fruto del Espíritu Santo, y la paciencia todo cristiano la debemos de tener si en verdad le hemos creído a Dios. Si vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 12 al 14, allí el apóstol Pablo le habla a la iglesia que tengan paciencia los unos con los otros. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí dice, seamos pacientes para con todos. Así nosotros aquí como hijos de Dios, como en este ministerio, en Remanente Fiel, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Porque hay quienes tienen debilidades, hay quienes la carne les gana y los hace caer, y tenemos que tener paciencia. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Tenemos que aún reprendernos los unos a los otros con amor, con paciencia. Tenemos que tener la paciencia los unos para con los otros. Porque con la paciencia podemos mostrar el amor de Dios hasta que el Señor venga. Vamos ahora a Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 12. Colosenses capítulo 1 del 10 al 12. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero el versículo anterior dice que tengamos paciencia. Dice allí, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Con toda paciencia. Con toda paciencia es que Dios quiere que nosotros andemos en esta vida, en este caminar, porque es necesaria la paciencia. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, donde también nos habla de la paciencia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros.
La paciencia no solamente tiene que estar en nosotros para la venida de Cristo, esperando su venida, sino la paciencia, dice allí, para soportarnos. Se necesita paciencia para soportarnos, ¿cuántos saben? Como iglesia, como hijos de Dios, porque el carácter que tenemos unos y otros es diferente y a veces es necesaria la paciencia, porque unos son bien, ¿cómo se dice? Unos son bien pasivos y es fácil soportar a los que son bien pasivos, que no dan problemas, pero hay quienes son bien, ¿cómo se dice? Digamos problemáticos. Digo, no, en las iglesias, no en esta iglesia, pero en muchas iglesias. Entonces hay que tener paciencia los unos para con los otros. Aún los que dan muchos problemas en las iglesias. Hay que amonestarlos, los pastores los tienen que amonestar, los tienen que reprender para que cambien su estilo de vida. Pero eso es tener paciencia. Entonces los unos a los otros tenemos que tenernos paciencia. Porque todos somos hijos de Dios, miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo, y tenemos que tenernos paciencia. Si no fuera por la paciencia, olvídese, los pastores no habían de pastorear, porque hay cada carácter que el pastor tiene que acostumbrarse al carácter de cada cristiano. Y vuelvo y repito, no es que aquí tenga yo problemas con ustedes, yo no tengo problemas con nadie hasta hoy en día, pero hay pastores que sí tienen problemas con algunos miembros, donde hasta los confrontan. Y claro, tienen que tenerles paciencia. Pero aquí, gracias a Dios, yo creo que Dios me está ayudando porque creo que cada uno de ustedes puede entender estas cosas y no tenemos problemas hasta hoy en día con nadie. Pero Dios nos está enseñando de que pueden suceder estas cosas, de que algún día sucedan cosas que nosotros la paciencia la tengamos que ejercer al 100%, donde podamos decir, Señor, no somos perfectos y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero gracias a Dios, Dios nos está ayudando de que hasta ahorita no hay problemas de tal manera que digamos, no puedo con esto, sino que el Señor nos ayuda en todo. Ya vamos a terminar y vamos a Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice ahí el libro de Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está dando una analogía, un ejemplo de un sembrador, de un campesino, de alguien que cultiva, donde siembra la semilla y espera hasta que esa semilla dé su fruto. Y es un tiempo en el cual tiene que cuidar esa planta y tiene que cultivarla y esperar hasta que esa planta dé fruto. Y así como el labrador tiene paciencia hasta que esa semilla crece y da su fruto, así dice que nosotros también debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor, como dice este versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay que afirmar nuestros corazones. Si no estamos seguros, hay que afirmarnos bien. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está a las puertas. Entonces es necesaria la paciencia. Tengamos paciencia hasta que el Señor venga. Puede ser que el Señor se tarde en venir, puede ser que el Señor se tarde años todavía, o puede ser que en poco tiempo, en un año, no sabemos el tiempo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Pero tenemos que tener paciencia hasta que Él venga. Porque la venida ya está a las puertas. Y la paciencia es muy necesaria en el cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo? Algunos de ustedes han pasado
momentos difíciles que dicen, ya no voy a seguir. Algunos de ustedes han dicho, hasta aquí llegué. Pues Dios te dio otra oportunidad para que estés aquí sentado escuchando esta palabra y allá en sus hogares. Porque yo sé que a veces los problemas, las circunstancias de la vida nos quitan la paciencia, nos quitan la paz y decimos, ya no voy a seguir. Hasta aquí, Señor, hasta aquí voy a llegar. Voy a tirar la toalla y ya no voy a seguir. Pero estás aquí y Dios te está dando la oportunidad de levantarte y de afirmar tu corazón, porque el Señor está a las puertas. Y tenemos que seguir, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante, porque el Señor está pronto a levantar la iglesia. Y hay que estar preparados. Dios viene por una iglesia que esté preparada, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que sus vestiduras estén blancas, porque las bodas del Cordero están pronto a suceder cuando el Señor levante la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos la esposa, la novia de Cristo, somos la iglesia. Nosotros que estamos aquí en sus caminos buscando su voluntad, haciendo su voluntad para que Él venga y nos lleve a esa patria celestial, porque ya va a haber el tiempo donde no vamos a poder vivir en esta tierra. El pecado está multiplicándose más y más. Está llegando al colmo ya el pecado en este mundo. Y Dios nos está dando la oportunidad de servirle en estos últimos días. Porque ya queda poco tiempo para ser levantados. Y Dios nos dio el privilegio de a lo mejor experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Y puede ser que no veamos muerte. Puede ser que no conozcamos muerte. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y allá vamos a estar para siempre con el Señor. Dando a entender que va a haber quienes no van a morir. Y estamos ya en esos días. Esperemos que sean estos días que estamos viviendo nosotros y que no veamos muerte. Pero si la muerte nos sorprende, no hay problema. Nos vamos con el Señor. Pero que nuestra fe no falle y que sigamos teniendo paciencia hasta el último instante de nuestra vida. Pongámonos de pie y le damos gracias a Dios. Pasen al altar. Gracias al Señor por estas palabras, este mensaje que nos ha dado, que nos ha traído, que yo sé que a todos nos levantó el ánimo, nos aumentó la fe para seguir en este caminar con paciencia. Vamos a adorar a Dios con este canto y sigamos orando los unos con los otros. Todos necesitamos la oración. Todos pasamos problemas, momentos difíciles, pero con la oración Dios nos puede ayudar a sobrellevar los problemas. ¿Qué tal si adoramos a Dios con este canto? Cierre sus ojos y dele esta adoración a nuestro Dios para así despedirnos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe la alabanza, la adoración. Recibe toda gloria, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje. Salemos de aquí, Señor, bendecidos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz.
Sigue obrando, Señor amado, en tu voluntad, en nuestras vidas. Y síguenos ayudando para tener paciencia hasta que tú vengas, Señor. Que tengamos paciencia los unos con los otros también como iglesia. Que podamos amarnos fraternalmente, Señor, y orar los unos por los otros, como dice tu palabra. Para que la paciencia, Señor amado, en nosotros esté firme en la fe hasta que tú vengas, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Tu iglesia te espera con paciencia, Señor. Vamos a ganar nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige, que nos consuela, que nos da paz. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, todo accidente, Señor amado, que el enemigo quiera provocar. Padre Celestial, quita todo tropiezo y que lleguemos con bien. Guía nuestros vehículos, a nuestros hogares, y que podamos descansar en tu presencia en esta noche, el día de mañana y todos los días que nos resta en esta vida, en este mundo, que podamos, Señor amado, descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Acuérdense, el miércoles a las 7:30. Si quiere llegar, llegue. Si puede venir, ¿verdad? El viernes a las 7:30 y el domingo a las 5. Dios les bendiga.